Ya, descomposición de vectores, ¿sí? A ver, de acuerdo a ese dibujito que estamos viendo, el señor Carapapa, ¿qué es lo que podemos observar? A ver, Nayeli, ¿qué observamos? ¿A qué nos referiremos con el tema Que de se hoy? está descomponiendo Ah, muy todo. bien, excelente. Muy bien, Nayeli. ¿Qué está pasando, señor? Para Carapapa se está descomponiendo en sus partes que corresponden, ¿no? ¿Ya? Una papa con patas, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a ver en nuestro tema de hoy, la descomposición de vectores. Bien, con esto tenemos que continuar, ¿sí? La anterior tal vez ya les había mostrado, ¿sí? Acerca de lo que viene siendo el teorema de Pitágoras. He visto en los que me han presentado su práctica, ¿ya? Había un problema, de la anterior práctica les hablo, ¿no? Había un problema donde simplemente teníamos, como aquí podemos observar, en nuestro triángulo, ¿ya? Vectores que formaban exactamente un triángulo rectángulo, pero pese a eso igual hemos utilizado las otras fórmulas, ¿no? No está mal porque hemos llegado al final a la misma respuesta, ¿sí? Pero en caso de que tengamos triángulos rectángulos, entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿ya? No nos vamos a olvidar de eso, ¿sí? Como podemos observar aquí, ¿listo? No nos olvidemos, ¿ya? Que en un triángulo rectángulo, para empezar, uno de sus ángulos, como podemos observar allí, siempre van a valer 90 grados. Eso no me tengo que olvidar, ¿ya? Como podemos observar, aquí en esta parte, su ángulo es recto, clarito, está bien rectito, ¿no? Cuando hay ángulos rectos, esta medida es de 90 grados. ¿Listo? Ahora, un triángulo A ver, rectángulo tiene las siguientes partes, si nos podemos fijar. ¿Ya? La pero parte más larga. hasta ¿Qué ha pasado, Nayeli? Ya. Mencionaba, la parte más larga, ¿sí? Le llamamos la hipotenusa. En este caso le estamos llamando B, ¿no? El nombre de B. Estamos simplemente analizando un triángulo. Más adelante vamos a utilizar ese mismo concepto en vectores, ¿ya? ¿Sí? La parte más larga, entonces, ¿ya? Se denomina, ¿qué le denominamos? La hipotenusa. No se van a olvidar. Esto solo en triángulos rectángulos, o sea que tengan 90 grados. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya? Luego, los otros dos lados, los que forman 90 grados, a los que estamos llamando A y C, se les denomina los catetos. ¿Estamos entendiendo? Uno y dos catetos. ¿Sí? La parte más larga, hipotenusa, y los otros dos largos, en este caso A y C, se denominan los catetos. Tiene que quedar bien clarito eso en sus cabecitas. ¿Ya? Ahora, estos catetos, dependiendo dónde se encuentre ubicado el ángulo, ¿ya? Van a recibir nombres de cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Qué será adyacente? A ver, ¿qué denominamos adyacente? ¿Quién me puede responder qué es adyacente? ¿Qué será adyacente? ¿Mm? ¿Nadie? ¿A qué le denominamos adyacente? ¿Quién dice ay? Bien, adyacente, ¿ya? A ver, ¿a qué le denominamos adyacente? Por ejemplo, él está adyacente a mí, ¿no ven, no? Mi querido muñeco aquí, ¿listo? Ya se llama Marcelo, Melo, ¿listo? Él está adyacente. ¿Qué quiere decir adyacente? Que está cerca a mí, ¿listo? En cambio, ustedes que me están viendo por la cámara estarían opuestos, al frente. A eso le denominamos entonces adyacente y opuesto, ¿sí? No se van a equivocar en eso. Entonces, ¿de qué va a depender ese término? Va a depender del ángulo que estemos tomando en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, aquí el ángulo tita tenemos, ¿no? ¿De quién está cerca? Bueno, sin contar la hipotenusa, ¿sí? Tenemos el lado C y el lado A. ¿A quién se acerca? ¿Al lado C o al lado A? ¿Quién me responde? A ver, ¿a quién se acerca? Al lado C. Muy bien. al lado Entonces, C. excelente, súper. Entonces, C, del lado C, le llamamos el cateto adyacente. ¿Estamos dando en cuenta? ¿Ya? De que está aquí sería adyacente a quién? Al ángulo tita.
¿Sí? Tomen en cuenta eso. Y el que está enfrente sería el cateto opuesto, ¿sí? Se encuentra enfrente de tita, tal como estaba mencionando, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, por ejemplo, tenemos aquí otro triángulo que también tiene que ver con triángulos rectángulos, ¿ya? Si nos fijamos, en este caso ya ha cambiado el ángulo, ¿no? El tita estaba aquí. A este lado le estamos llamando alfa. ¿Quién sería el cateto adyacente en este caso? ¿El A o el C? ¿Quién sería el adyacente? El A. Ah, El muy A. bien, excelente. ¿El B? El B, bueno, el B es hipotenusa. Simplemente nos estamos refiriendo en este caso a los catetos. ¿Ya? Perdón, sí. ¿Ya? Ya, está perfecto. No, el ángulo que está adyacente, el cercano, en este caso al ángulo alfa, ¿quién es? A, ¿no? A este le llamamos Ah, entonces el cateto adyacente. Y el que se encuentra enfrente, para este caso, ¿no? Quien se encuentra enfrente es el cateto opuesto que le estamos llamando C. ¿Listo? Eso tenemos que tomar en cuenta. Eso ya tienen que empezar a memorizar, ya que es un concepto que se utiliza constantemente. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Va a ser la suma de los otros dos catetos, cada uno elevado al cuadrado. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Nos estamos fijando? Eso es lo que nos menciona el teorema de Pitágoras, ¿ya? No es b al cuadrado más a al cuadrado más c al cuadrado, a veces así aprendemos, no, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Bueno, esto es de los catetos para ese teorema de Pitágoras. Puede ser el opuesto primero o el adyacente primero, no hay problema, ya que es una simple suma. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya? Como dice hipotenusa al cuadrado, para este caso, para este triángulo que estamos observando, que observan, ¿ya? ¿Qué se llama la hipotenusa? ¿Qué nombre tiene la hipotenusa? ángulo. No, ¿qué nombre tiene la hipotenusa? No el ángulo. El ángulo obviamente está ahí, ¿no? Perdón, profe. ¿Qué nombre tiene la hipotenusa? B. B, perfecto. La parte más larga del triángulo, ¿no ve? A esa le denominamos hipotenusa. Esta tiene que estar elevado al cuadrado. Nos fijamos, la hipotenusa al cuadrado. Va a ser igual a la suma de los otros dos catetos, dice, ¿no? Cateto opuesto al cuadrado. ¿Quién es el cateto opuesto en este caso? Para este caso, ¿no? El triángulo que están teniendo en sus pantallas. ¿Quién es el cateto opuesto? Es A, ¿no? A al cuadrado más el otro cateto al cuadrado más C al cuadrado. Eso nos dice entonces el teorema de Pitágoras. Sí o sí va de esa manera, ¿ya? La hipotenusa al cuadrado es la suma de cada uno de los otros dos catetos al cuadrado. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos menciona el teorema de Pitágoras. En caso de que, digamos, queremos conocer cuánto vale A, ¿sí? Y tenemos ahorita el teorema de Pitágoras tal como ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo despejamos de aquí? Ya es una suma. Entonces, ¿cómo va a pasar este más al otro lado? Pasa como menos, va a ser b al cuadrado menos c al cuadrado, lo que vemos en esta ecuación. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Así despejamos en caso de que necesitemos cualquiera de los dos lados. Eso ya tiene que quedarse bien clarito, ¿ya? Para la siguiente, esto tienen que tenerlo de memoria, en la cabeza ya tiene que estar. ¿Listo? Ahora, por otro lado, ¿qué más tenemos? A ver, este cuadrado, nosotros no vamos a querer ese cuadrado. Entonces, ¿cómo pasa este cuadrado al otro lado? Va a pasar como raíz cuadrada. ¿Nos estamos fijando? Estos conceptitos, no, eso, muy bien. No tenemos que olvidarnos. Ese cuadrado, ¿cómo se despeja? Pasa al otro lado como raíz. Igual, ¿no? En esta ecuación, en el teorema de Pitágoras. Es una suma, pero si queremos simplemente la B, ese cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Si fuera cúbica, como raíz cúbica también, ¿ya? Ahora, otra cosa que tenemos que memorizar son las funciones pitagóricas. ¿Nos fijamos? ¿Cuáles son esas funciones pitagóricas? La función seno,
la función coseno y la función tangente, así se les denomina, ¿no? Obviamente no se escribe todo, simplemente sen, cos, tan, tal como está en sus calculadoras, ¿no? Aunque en la calculadora debe estar con el nombre de sin, ¿listo? Ahora, ¿qué nos dice el concepto del seno? Para las funciones pitagóricas, obviamente, ya no estamos hablando de la ley de senos, la ley de cosenos, que era otro concepto para triángulos que no son rectángulos, eso no tienen que olvidarse, ¿ya? Tenemos entonces el sen del ángulo, ¿sí? Del que estemos analizando. No se olviden que el ángulo es esa abertura que tiene entre dos rectas que se unen, ¿listo? ¿A qué es igual el seno? Eso no tienen que olvidarse. Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Acuérdense de eso. ¿A qué es igual el seno? Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Estamos entendiendo? ¿A qué es igual el coseno? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? En la tangente aquí es igual al cateto puesto sobre el cateto adyacente. Eso tiene que quedarse bien así en su cabeza, no nos tenemos que olvidar. Seno es cateto puesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto puesto sobre cateto adyacente. En base a eso, ya trabajamos sobre nuestros triángulos rectángulos. No se olviden que uno de sus ángulos sean 90 grados, ángulos rectos, ¿ya? Como dice, sen de tita va a ser opuesto sobre hipotenusa. Sen de tita. ¿Quién es tita? Ah, este es tita para mi dibujito, ¿no? Para mi triángulo. ¿A qué es igual sen de tita? A cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero en este triángulo, ¿quién es el cateto opuesto? ¿O qué nombre tiene el cateto opuesto? Cateto opuesto obviamente es A. Por eso estamos colocando A sobre hipotenusa. ¿Pero qué nombre tiene la hipotenusa? B. Entonces va a ser A sobre B. No nos tenemos que olvidar de eso. ¿Nos fijamos? Ahora, normalmente esta ecuación, y es la que vamos a utilizar ahora, tanto seno como el coseno, ¿ya? ¿Para qué utilizamos la función sen? Para averiguar cuánto va a valer el cateto opuesto, ¿sí? ¿Cómo voy a despejar el cateto opuesto? El que está dividiendo, ¿sí? La B en este caso, al otro lado pasa a multiplicar, aquí está, ¿no? En nuestra primera flecha. Esa B que está dividiendo pasa a multiplicar. Y de esa manera puedo saber cuánto vale ¿quién? El cateto opuesto. Fijamos que en este caso vale A o le estamos denominando A. ¿Estamos entendiendo? Eso en caso de que necesitemos conocer cuánto o qué valor tenga el lado opuesto. Ahora, si quisiéramos conocer el ángulo, ¿ya? Obviamente, aquí no está multiplicando, ¿ya? En alguna práctica he visto que habían estado multiplicando y al otro lado lo pasan a dividir. No, pasa como función, ¿ya? Sen es una función, tal como dice aquí, función, ¿sí? ¿Cómo pasa al otro lado? El nombre correcto es arcoseno, pero para no confundirnos estamos poniendo sen a la menos 1. En sus calculadoras está sin a la menos 1. La anterior habíamos practicado, o la última clase, habíamos practicado en la calculadora para que salga sin a la menos 1, presionábamos Shift y luego la función sin. ¿Estamos dando cuenta? ¿Ya? Entonces, así trabajamos con la función seno. ¿Estamos entendiendo? Sí, profesora. Ya, muy bien. Vamos entonces ahora con la función coseno. ¿Qué dice? Adyacente sobre hipotenusa. Para este triángulo, por eso estamos poniendo tita, ¿no? ¿Quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente se llama C, es el adyacente, el que está cerca, ¿no? Sobre hipotenusa, ¿quién se llama la hipotenusa? B, por eso tengo así mi fórmula. Coseno de tita va a ser C sobre B. Igual, cuando queramos conocer el cateto adyacente, vamos a utilizar esta función, coseno, ¿sí? La hipotenusa, o B, de dividir va a pasar al otro lado a multiplicar. Eso tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Voy a tener el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo tita. ¿Estamos entendiendo? Igual, en caso de que yo quisiera obtener el ángulo,
¿ya? ¿Cómo pasa coseno al otro lado? Como función arcoseno, o en sus calculadoras está como coseno a la -1. ¿Estamos entendiendo? Ahora esta función tangente lo vamos a utilizar ya más adelante. ¿Listo? Ya, a ver, hasta cierto lugar tal vez podríamos hablar de eso. ¿A qué es igual a tangente de tita? Es el opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto en este caso? A. ¿Quién es el adyacente? C. ¿Estamos dando cuenta? Todo va a depender de qué. Va a empezar de dónde esté ubicado mi ángulo. Por ejemplo, ¿listo? Si podemos observar, ¿ya? A ver, en la siguiente, ¿ya? El ángulo ha cambiado, ¿no? Tita estaba aquí, alfa está aquí, pero el concepto no cambia, ¿sí? Sen de alfa dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este triángulo ahora, donde alfa se ubica aquí, estamos fijando, ¿ya? ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Qué se llama el cateto opuesto para este caso? Es C, ¿sí? Sobre hipotenusa, ¿qué se llama la hipotenusa? Sigue siendo B, puede tener otro nombre, ¿no? Pero para este caso se llama B, ¿sí? Y como les había mencionado, igual, cateto es la función seno, normalmente nos va a ayudar a hallar el cateto opuesto. Para eso nos sirve la función seno en triángulos rectángulos, no se olviden. A ver, vamos con ustedes, este otro. Coseno de alfa, ya no es tita, ¿no? Coseno de alfa, ¿ya? Este es el concepto, adyacente sobre hipotenusa. En este triángulo, ¿quién es el adyacente? ¿Y qué diría la fórmula? A ver, ¿quién me puede dar la idea? Coseno de alfa para este triángulo, ¿cuánto vale? ¿Mm? ¿Cuánto vale? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Pero cuánto vale el adyacente? Obviamente no nos están dando un valor, nos están dando una letra, ¿no? Puede ser cualquier valor. ¿Cuánto vale el adyacente? A. ¿Y la hipotenusa cuánto va a valer? B. ¿Estamos dando cuenta? Simplemente estamos cambiándolo por nombres. Valer, le decimos, ¿no? Porque A y B puede tener cualquier valor. Por eso estamos diciendo cuánto va a valer. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya? Tiene que quedar bien clarito eso. ¿Cuándo vamos a utilizar la función coseno? Cuando queramos conocer cuánto vale su cateto adyacente. Eso no nos tenemos que olvidar, ¿ya? Que se les quede eso en la cabeza. Si hoy día tal vez no lo vamos a memorizar, para la siguiente clase tiene que estar de memoria, porque más adelante vamos a seguir utilizando el mismo concepto. ¿Cómo es? ¿Está quedando claro con jóvenes, señoritas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nayeli, ¿nada? ¿Está quedando claro? Ijí, ¿qué quieres decir eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, súper, ya, tiene que estar bien clarito. Pero ahorita, claro, obviamente no les voy a pedir que lo memoricen en este momento, aunque sería genial si ya lo han memorizado, ¿no? Pero para más adelante ya tiene que estar sí o sí en su mente, no tienen que olvidarse. Es una de las funciones que más utilizamos, ¿ya? A ver, continuaremos entonces. Ya. Ahora, para realizar problemas con lo que viene siendo la descomposición de vectores, para empezar tenemos que hablar de lo que es un sistema de referencias, ¿ya? ¿Qué es un sistema de referencias? No es más que un sistema o un marco, como dice allí, que nos va a servir para ubicar la posición de un punto en este caso, ¿no? De un vector, para eso nos va a servir, ¿sí? Vamos a saber dónde se encuentra ubicado. Por eso debe constar de las siguientes partes. Primero, debe tener un punto de referencia al cual llamamos origen. Normalmente el origen es el punto de donde se inicia todo, ¿no? ¿Ya? En este caso, donde se interceptan las rectas, ¿ya? También debe tener sus ejes coordenados, ¿listo? Por ejemplo, aquí vamos a manejar las coordenadas cartesianas, ¿ya? ¿Cuáles son los ejes? El eje X y el eje Y, o también le dicen la ordenada y la abscisa, ¿ya? Pero vamos a dejarlo en eje X y eje Y, ¿sí? Eso tiene que quedar bien clarito, ¿ya? Esos son sus ejes. Esto si estuviéramos trabajando en dos dimensiones, o sea, en el plano.
Si estuviéramos trabajando en 3 dimensiones, como el gráfico que tenemos al costado, ya tendríamos 3 ejes, el eje X, el eje y también el eje Z. ¿Nos fijamos? Tenemos 3 ejes. ¿Ya? Entonces, eso también es otra de las partes que debe constar un sistema de referencias, ¿ya? Los ejes o direcciones en escalas propias, dice, ¿no? Obviamente aquí solamente estamos manejando las coordenadas cartesianas, pero también existen las coordenadas polares, ¿ya? Las sexagesimales también, pero lo que vamos a manejar nosotros son las coordenadas rectangulares o cartesianas también se le llama, ¿ya? Ahora, también debe haber una instrucción para saber identificar el punto de origen y, bueno, las referencias, ¿no? Para poder encontrar un punto. Por ejemplo, aquí el punto B, dice, ¿no? ¿Dónde se encuentra el punto B? 6, 5, dice. Siempre anotamos, ¿ya? Esto que quede bien clarito también, no sé, que no nos tenemos que confundir. Siempre vamos a mencionar por lo regular, primero, lo que es X, ¿ya? Queremos saber las coordenadas, ¿no? Primero mencionamos la coordenada en X, luego en Y si fuera en 3 dimensiones, también la Z, si es que fuera, ¿no? Pero en este caso, ya solamente vemos en el plano que hay 2 dimensiones. Como existe solamente 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, solamente nos van a dar 2 coordenadas, una en el eje X, el otro en el eje Y. En el eje X, el punto B, ¿dónde se encuentra ubicado? En el punto 6, dice, ¿no? Y en el eje Y, ¿dónde se encuentra ubicado? En el punto 5, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber diferenciar dónde? También nos pueden dar, por ejemplo, aquí, el punto A, ¿dónde se encuentra ubicado? Dice 5, pero 5 negativo. ¿Eso qué quiere decir? Hacia el lado izquierdo, ¿no? Y Y, ¿dónde se encuentra ubicado? En el punto 3. Si dijera negativo, estaría hacia abajo, ¿no? Pero como dice positivo, se encuentra hacia arriba. Entonces, esas serían nuestras coordenadas cartesianas. Eso tiene que quedar bien clarito, ¿ya? Preguntas hasta aquí, jóvenes, señoritas. Pregunten o si no voy a seguir avanzando. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, mamita. Profe, estas imágenes que estás mostrando, ¿cuál de las dos hay que hacer en la práctica? Seguro se va a usar alguno de esos dos dibujos, el plano o el espacio. Ya, lo que vamos a trabajar en esta gestión, pero aunque no les parezca raro, esto ya tienen que ir conociendo por lo menos, ¿ya? Lo que vamos a trabajar son las coordenadas cartesianas. Casi todo vamos a trabajar en 2 dimensiones, pero puede darse algún caso, ¿no? Pero lo normal que vamos a trabajar son en 2 dimensiones. ¿Está bien, María Liz? María Liz, ¿eres, no ve? Sí, profe, entonces vamos a trabajar con el plano nada más. Plano, ¿ya? No vamos a Ok, trabajar con el espacio por el momento, simplemente el plano. ya. Quién sabe Gracias, más profe. adelante, pero por el momento el plano, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, continuaremos entonces. ¿No? Bien, ahora, justamente, y aquí ya nos vamos a nuestro tema, ¿ya? Si se fijan, estamos ya trabajando con nuestros ejes coordenados, está de color celeste, es el eje X, y el que va hacia arriba es el eje Y, ¿sí? Ya, ahora, se va a acabar ahorita la sesión, van a volver a ingresar, ¿ya? 10 minutos nomás queda. Ahora, descomposición vectorial. ¿Qué es descomposición vectorial? Ver cuáles son sus partes. Igualito que al principio el señor Carapapa se ha descompuesto, ¿no ve? Igualito este vector, en este caso el vector B, se va a descomponer ya en 2 partes. Como estamos trabajando en el plano, van a ser en 2 partes. Si fuera como en el caso del espacio, como tiene 3 partes, ¿no? Bueno, ya lo he dicho, va a tener 3 partes, ¿listo? Pero en este caso, simplemente estamos trabajando en 2 partes, ¿listo? Entonces, ¿en cuántas partes se descompone en el eje XY? Van a ser en 2 partes. Al cual, ¿sí? Si nos fijamos, este es nuestro vector B, se va a descomponer en el eje X y le vamos a llamar B en X, ¿sí? Y en el eje Y también, y se va a llamar el vector B en Y. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Entonces, ponemos por aquí, ¿no? Aquí estaría nuestro vector B en Y, estamos fijando, ¿no? ¿Ya? Y en este otro lado tendríamos nuestro vector, van a disculpar lo chueco que estoy escribiendo, ¿ya? B en
X. ¿Estamos fijando? Allí tenemos entonces nuestras componentes. ¿Quién es el vector? Es el vector B. ¿Se descompone en partes? Sí, se descompone en partes, ¿no? Como tenemos solamente dos ejes, se descompone en dos partes. ¿Cómo les vamos a llamar? El vector B en X y el vector B en Y. Eso tiene que quedar bien clarito, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a hallar sus componentes? ¿Ya? Y eso tiene que quedar también claro, ¿ya? Vamos a utilizar el concepto que hemos hablado hace rato, ¿se acuerdan? ¿Ya? Coseno, seno y coseno vamos a utilizar. ¿Cuándo vamos a utilizar coseno? Cuando queramos conocer el cateto adyacente. ¿Cuándo vamos a utilizar la función seno? Cuando queramos conocer el cateto opuesto. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Tenemos aquí nuestra primera parte. Digamos que queremos conocer la componente en X. B en X le estamos llamando, ¿no? ¿Cómo vamos a hallar el módulo? Obviamente estamos hablando de su tamaño, del vector B en X. ¿A qué va a ser igual? La hipotenusa, dice, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa en este caso? Nuestro vector que conocemos. El vector B por, como es el cateto adyacente, ¿qué función utilizamos? La función coseno. ¿Estamos fijando? Coseno del ángulo phi. ¿Quién es phi? Es este, ¿no? El ángulo le estamos llamando phi. ¿Estamos entendiendo? En caso de que quisiera conocer, en ese caso, BY sería como el cateto opuesto, ¿nos fijamos? ¿Ya? En caso de que quisiera conocer el cateto opuesto, ¿ya? ¿Qué hacemos? Igual, tomamos en cuenta la hipotenusa, que en este caso es nuestro vector simplemente, el vector B, por ¿qué función vamos a utilizar? ¿Qué función utilizamos cuando es opuesto? Hace rato les mencionaba la función sen, ¿no? ¿De quién? En este caso estamos hablando del ángulo phi. No es lo mismo si el ángulo está ubicado al otro lado, ¿sí? Aquí tenemos el ángulo beta. Si nos damos cuenta, aquí está beta. Para beta, ¿quién es su adyacente? El vector, aunque no está, no lo he dibujado aquí, ¿no? Vector B en Y, ¿ya? Y este B en X se repite aquí, ¿no? B en X sería su cateto opuesto. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Ese sería nuestro cateto opuesto. Si quisiéramos entonces conocer, a ver, el cateto adyacente, que en este caso sería BY, ¿qué función utilizamos cuando queremos conocer el cateto adyacente? La función coseno. Ah, entonces BY va a ser B, el vector que conocemos que está como hipotenusa, por coseno del ángulo beta en este caso, o sea, para este otro, ¿no? Y el cateto opuesto, que para este caso ya sería BX, ¿a qué va a ser igual? A B por sen del ángulo beta. ¿Cuándo utilizamos seno? Cuando queremos conocer el cateto opuesto. ¿Estamos entendiendo? Tiene que estar bien clarito también. Eso es otro de los conceptos que tienen que memorizárselo de alguna manera. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes, señoritas, en esta parte? Ya. Continuaremos entonces. Ya teniendo en cuenta cómo resolvemos, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son nuestros conceptos? A ver, tendremos aquí un ejemplo para que quede claro, ¿ya? El ejercicio dice lo siguiente, nosotros tenemos que graficarlo. Hallar las componentes, dicen Bx y Y, en el eje X y en el eje Y, de un vector de 40 newtons, dice, un vector de 40 newtons. Nos está dando ahorita, ¿qué cosa? Su módulo, ¿no? Que forma un ángulo de 30 con la vertical. ¿Listo? A ver, sacamos nuestros datos, ¿sí? Nos dicen entonces que el módulo del vector B, ¿cuánto vale? 40 newtons, ¿listo? Y dice que tiene una dirección de 30 grados con la vertical. ¿Cuál viene siendo la vertical? No se olviden que tenemos aquí nuestros ejes, ¿no? ¿Cuáles son nuestros ejes? El que está recto, ¿sí? A ese le denominamos el eje X. Y este otro viene siendo el eje Y, ¿no? El que está rectito, verticalmente. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar o tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar nuestra componente en el eje X y en el eje Y, B en X y B en Y. ¿Cuánto vale su módulo, su tamaño? Dice, ¿no? Entonces, realizamos nuestro gráfico, ¿no? Tenemos nuestros ejes
Y graficamos nuestro vector B, de color amarillo lo estoy realizando, ¿ya? Tiene un valor de 40 newtons. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Que forma 30 grados con la vertical. ¿Quién es la vertical? El eje Y. Pues estoy colocando allí, ¿no? Los 30 grados. Yo le estoy llamando beta, ¿sí? ¿Cuánto vale beta? 30 grados, lo que nos dice en el ejercicio. Simplemente estoy representando lo que nos menciona en el ejercicio, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hago con este vector? Obviamente tengo que descomponerlo. ¿Cómo lo voy a descomponer? Por las rectas, por el método del paralelogramo. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya? Trazo mi paralela allí. Nos estamos fijando, ¿la paralela a quién? A este eje, al eje X. Tan, 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 tan. Obviamente tienen que ser perpendiculares. Eso tienen que tomar en cuenta, ¿ya? O sea, es una recta que forma 90 grados, ¿ya? ¿Nos fijamos? Lo que hemos realizado, ¿ya? A este vector, como está formado con el eje Y, ¿qué le estamos denominando? El vector B, pero en el eje Y. No sabemos cuánto vale, por eso estamos llamando vector B en Y. ¿Estamos fijando? Lo mismo vamos a hacer con el otro lado, ¿no? Vamos a trazar aquí una paralela, ¿no? Nos fijamos, en este caso paralela al eje Y. ¿Para qué hemos trazado esta paralela? Para poder encontrar nuestro vector en el eje X, ¿sí? Ahí tendríamos nuestra componente en el eje X. Obviamente, este vector B en X, ¿dónde se va a repetir? Como son paralelas, se repite en esta parte, ¿no? ¿Dónde se va a repetir el vector B en Y? Por lo menos en su tamaño. ¿Dónde se repite? Ah, en su enfrente. ¿Estamos fijando? ¿Ya? Tiene que quedar bien clarito. Listo. Entonces, voy a analizar el triángulo que se forma entre la sombra BX, el vector BY y el vector central de color amarillo, vector B, ¿no? ¿Por qué? Porque mi ángulo se encuentra allí. Por eso voy a analizar ese triángulo, ¿sí? Lo he pintado para que se den cuenta. No era necesario pintarlo, pero podríamos pintarlo también, ¿no? Eso es lo que teníamos, ¿no? Nuestro vector, ahí está nuestro ángulo, ¿sí? Y si nos damos cuenta, como este se repite aquí, entre BY, la sombra de BX y el vector B principal, ¿sí? Forman un triángulo. Ese triángulo voy a analizar y si se dan cuenta es justamente perpendicular, 90 grados. Entonces podemos utilizar todo lo que es funciones pitagóricas y el teorema de Pitágoras. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo vamos a hallar ahora el módulo de la componente en X? ¿Qué hacemos para hallar la componente en X? ¿Ya? Si nos acordamos, vamos a utilizar, a ver, el vector B en X en este triángulo. Ya, aquí lo vamos a dejar, jóvenes señoritas, porque ya queda un minuto, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? En el segundo bloque lo vamos a resolver, no quiero quedarme a medias colgada, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí?